Reciban todos un cordial saludo de parte de nuestra comunidad B.net y en este momento estamos arrancando un ciclo de Oracle. Van a ser 3-4 charlas en donde veremos ciertos procesos y conoceremos algunas cositas de esta plataforma de Oracle. Quien nos va a acompañar en este proceso es Jorge Arturo Guzmán. Él hoy nos va a explicar cómo implementar Oracle 12 sobre Linux CentOS. Entonces, empecemos. Listo. Bueno. Entonces, comencemos por lo fácil. Yo tengo instalado una versión de Linux CentOS sobre Proxmox. Se le han dado como Espera que todavía está... Ya cargo. ¿Ya cargo? Sí. Ok. Se ha dado como características de hardware un procesador de 2 sockets, 4 GB de RAM y un disco duro de 40 GB. Esta instalación, ya aquí entrando en la instalación, la tenemos, digamos que completa. Se instaló pues normal de sí, si quieren después hacemos unas charlas con la instalación. Y lo único que hemos hecho es, digamos que la parametrización anterior a la instalación. ¿En qué consiste? La creación de los usuarios. Igual les voy a dejar aquí el documento Word donde se crean con la creación de los usuarios, la creación, el cambio de parámetros. Que se los mostramos por acá. Entonces, y la creación de los grupos, más la instalación de los paquetes adicionales, esos yo se los dejo, todos los comanditos se los dejo en un documento Word para que lo anexen al documento actual. Estos son todos los comandos. Perfecto. Te interrumpo un momento, Jorge. Si nos puedes hacer llegar el documento, nosotros nos encargamos de compartirlo con la gente. Ya aquí lo tengo, digamos que los comandos anteriores, ahorita al finalizar la charla se los envío por correo. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Listo. Entonces, en esencia uno debe crear primero el usuario Oracle, primero los dos grupos, el grupo install, el grupo DBA y el grupo operadores, y después crea el usuario. Estos están los comandos. Se cambia obviamente se debe bajar la configuración del C-Linux, que es la seguridad de Linux. Él por default viene como enforcing y hay que ponerlo en modo permisivo, si no cuando vayan a hacer la instalación se las niega. Otra de las cosas que es necesario hacer es cambiar los parámetros del kernel. Vamos a vernos un poco más atrás. Antes de los parámetros del kernel se cambian en el etc sysctl, donde se coloca la parametrización. Estos parámetros que lo que hacen es alterarnos los rangos de memoria del kernel. Esto está en los documentos oficiales de Oracle. Lo siguiente que debemos cambiar son los parámetros para que el usuario Oracle pueda crear archivos de mayor tamaño. Eso lo hacemos en el etc limits. etc security limits. Si ustedes van a ver aquí abajo, aquí se le agregaron estos comandos que son para el usuario Oracle los tamaños de archivos. Y después lo que hicimos fue transmitir el Oracle a instaladores. Es lo que nos salió mal la vez pasada, y descomprimirlo. O sea, no hay nada más que descomprimirlo. Cuando uno descomprime los archivos, estos dos archivos que son los instaladores, él le genera la carpeta database. ¿De dónde se baja esto? Lo bajamos de la página de Oracle. Vamos a colocar esto por aquí un poco más pequeño para que... Y por Downloads, Database, Oracle Database. Hay que aceptar los términos. Aquí tenemos la versión, el release 2, está el release 1 y está la vieja versión 11. La que todo el mundo tiende a instalar es la Express, pero la versión Express tiene el problema de que es demasiado limitada y no les permite
si ustedes se están preparando para una certificación, no les permite hacer una gran cantidad de comandos que sí una versión normal. Oracle no les impide que la bajen. Aquí bajamos la versión 12, el release 1 de 2 archivos. Vamos a iniciar acá. Se transmitieron y se descomprimieron. La descompresión se hace con un unzip y es lo que es generar la carpeta. Para hacer la instalación, Oracle tiene un tema y es que la instalación del motor de base de datos como tal se hace con un entorno gráfico basado en su instalador. Ese entorno gráfico, pues hay que, como esto es un Unix, hay que instalar unos paquetes de Xmotif adicionales. Esos también se los dejo en la relación de los paquetes a instalar. Y adicionalmente a eso hay que cambiarle el permiso en el archivo SSH para que permita hacer forwarding de la consola gráfica. Este parámetro, X11 forwarding, hay que ponerlo en yes. Por default él viene comentariado. Eso se cambia en el archivo etc ssh sshd-config. Y yo utilizo para este tipo de actividades un software que se llama MOA Exterm, que me permite hacer varias cosas, pero adicionalmente a esto me permite levantar el entorno gráfico directamente desde el SSH porque él monta un servidor Xserver acá, internamente en tu máquina, entonces es muy sencillo. Digamos que pasando esto ya podemos hacer la instalación. Entonces yo creé una carpeta llamada Oracle y dentro de Oracle está instalador. Me quedó mal listador, quedó. Dentro de esa quedó Database, que es la que descomprimimos. Y aquí encontramos todos los instaladores. Para poder instalar, ¿qué debemos hacer? /runinstaller. Él arranca a hacer una comprobación de que tenga espacio, de que el temporal exista. Y arranca una consola Java, por acá apareció. Y este es el instalador que contiene 9 pasos para hacer la instalación de Oracle. El primer paso lo que nos está pidiendo es que coloquemos nuestro correo electrónico y la contraseña de Oracle Support. Esto es para, como él te permite bajar el instalador oficial. Esto es por si tú quieres, si tienes una licencia de Oracle absolutamente licenciado y legal y demás, entonces aquí colocas tu tema. Cuando le das siguiente, en este caso, él te va a hacer el comentario. No le dice que no, que sigamos. Pues en este caso no lo tenemos. En sus empresas, cuando estén haciendo su instalación normal, pues sí deben tener ustedes un Oracle Support. Esto es lo que les da acceso es al Oracle, al OTN y a Metalink para colocar casos y subir casos. Aquí nos presenta en la siguiente pantalla las opciones de instalación. Nos presenta 3 opciones. Vamos a usar la segunda. Solo vamos a instalar el software base. Y ya les explico qué otras cosas, por cómo crear una instancia. Es más útil que les explique no hacer una instalación y la creación automática, sino que instalemos el motor y después de instalado el motor creemos una base de datos. Y la tercera opción es la actualización de base de datos existentes. Si ustedes tuvieran un motor de base de datos 11 y quisieran llevarlo a versión 12, por ejemplo, la opción que deben utilizar es la tercera. Él lo que hace es reconocer que existe un Oracle Home con una versión anterior y hace la nueva instalación, y además de hacer la nueva instalación le permite ejecutar procesos de migración sobre la instalación del motor de base de datos. En este caso vamos a instalar el software base de la base de datos. Le damos continuar. Listo, entonces aquí nos presenta 3 opciones, ¿no? Instalar una base de datos única, instalar una base de datos con un real cluster o instalar una base de datos en rack en modo nodo. Entonces vamos por partes. Lo que vamos a hacer nosotros es una instalación de base de datos y una instancia única. Esto lo que nos permite es instalar un motor de base de datos y sobre este motor de base de datos colocar múltiples instancias en las cuales ustedes pueden, cada instancia se nos convierte en un motor. La opción de Real Cluster es para cuando yo tengo múltiples máquinas y voy a correr
múltiples instancias de Oracle sobre dos máquinas, corro la misma instancia y las tengo en alta disponibilidad. Eso es un Real Cluster. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a instalar un Real Cluster, está la opción 3, que es instalar el nodo. Entonces, yo empiezo por instalar el clúster y después instalo los nodos y ellos se sincronizan entre sí. Por el momento le vamos a dar en instalar base de datos de instancia única. Ahora nos pregunta que qué idioma, está español e inglés, lo vamos a dejar por default, español e inglés. Listo. Ahora nos está preguntando, uy, qué chistoso, no me los está señalando. Bueno, no importa. Él nos está diciendo que qué tipo de instalación vamos a hacer. Por default hay 3 opciones, me está dejando solamente activa la Enterprise Edition. Sin embargo, pues la explicación ¿cuál es? La Standard Edition, bueno, no, ya sé por qué la explicación. Anteriormente, para versiones Oracle 11 existía la versión Standard Edition 1, existía la Standard Edition y existía la Enterprise Edition. Standard Edition 1, ya para la versión 12, en el Release 1, desaparece como licencia. La diferencia entre la Standard Edition 1 y la Standard Edition era que la Standard Edition Edition 1 tenía una limitación en el número de procesadores que corría. La Standard Edition no, pero no podía correr cosas como no podía correr la Application Cluster, no podía correr Golden Gate, por ejemplo, para hacer replicación, no podía correr instancias en memoria. Con la versión Enterprise, sí. Quiero hacer un disclaimer acá y es, aunque ustedes instalen una versión en sus empresas, una versión Enterprise, tienen que tener mucho cuidado porque el tener una versión Enterprise no les asegura todos los fix de Oracle. Hay cosas de Oracle que no vienen con la instalación default y que hay que pagarlas adicionales. Por ejemplo, el partitioning. ¿Qué es el partitioning? Si yo tengo una tabla muy grande que crece demasiado, yo puedo generar un concepto de que automáticamente la tabla se me parta en pequeñas tablas mensualmente. ¿Para qué? Para acceso a disco, para que sea más rápido, para que su montaje en memoria, para consulta sea mucho mejor. Eso, aunque solo se activa, solo se puede comprar con la versión Enterprise, pero es un fee o un pack adicional. Entonces, aunque ustedes tengan Enterprise y puedan activarlo con un clic, tienen que tener cuidado porque el problema es que cuando Oracle hace la auditoría, él le dice, oiga, ese fix usted no me lo ha pagado y se los cobran con multa. Entonces, eso es un tema para tener la línea de Oracle en el licenciamiento es muy finita. Entonces, hay que tener muy seguro qué paquetes tengo yo instalados y qué paquetes voy a usar. Por ejemplo, el Performance and Tuning es un paquete adicional, el Partitioning es un paquete adicional, el Snapshot es un paquete adicional. Por el momento, y como el cambio de licenciamiento, solo tenemos disponible Enterprise Edition. Vamos a darle siguiente. Lo siguiente que él me pregunta es dónde voy a hacer la instalación. Por default me está diciendo que lo dejemos en Home Oracle, yo no lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar solamente en /Oracle. Y aquí me está mostrando lo que se conoce como el Oracle Base. El Oracle Base es la base de la instalación y el Oracle Home. El Oracle Home es donde me va a colocar todos los programas. Son 2 ubicaciones sobre las que tenemos acá. Vamos a darle siguiente. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme. Lo siguiente que nos aparece es dentro del Oracle Base, me va a crear una carpeta que se llama Oracle Inventory. Y me va a asignar al grupo OInstall. ¿Qué es el Oracle Inventory? Ahí viene la relación con el licenciamiento. En el Oracle Inventory, él me relaciona qué paquetes he instalado. Ojo, eso no quiere decir que ustedes puedan ir y borrar un paquete. ¿Por qué? Porque él deja rastros y huellas por allá arriba en memoria y cuando Oracle corre sus herramientas corre las herramientas esas famosas de
diagnóstico de inventarios le salen a uno que sí ha instalado paquetes. Lo digo porque yo el año anterior tuve una auditoría y tuve un gastico como de $100,000 en la compañía que tocó pagar. Ya es con experiencia. Le damos siguiente y él hace una comprobación. Bueno, mira los grupos. ¿Se acuerdan que cuando les dije hay que crear unos grupos? Aquí está la creación de los grupos. Entonces aquí me muestra ya los grupos de DBA, SYS, Hopper. Esto es para las funciones internas de Oracle. Como hemos hablado, van a haber otras charlas más adelante. En esas otras charlas pues vamos a ir mirando cómo usamos estos diferentes usuarios cuando instalemos RMAN y demás. Ahora sí hace una comprobación de que tengamos los requisitos necesarios. Pasó todo y aquí ya comienza el proceso de instalación como tal. No va a tardar mucho, por lo que solo estamos haciendo la instalación del motor. FortiClient se me activó a revisar vulnerabilidades. En las antiguas versiones de Oracle había que cuando uno terminaba de hacer una instalación del motor correr unos scripts con usuario root. Es conveniente cuando estén haciendo instalaciones, aunque la instalación se hace con usuario Oracle, tengan a mano el usuario root. En algunas empresas los oficiales de seguridad informática este usuario root lo quitan. En algunos casos es necesario ejecutar algunos scripts con estos. Por ejemplo, cuando tengan que hacer recuperaciones, el usuario root es importante. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Hay preguntas? No, hasta ahora no hay preguntas. Ya me estaba asustando, dije yo, uy, fue madre, no, se No, cayó la aquí yo estaba comunicación pendiente. y llevo media hora hablando solo. Nadie está pendiente. Aquí tenemos a Manuel y a Omar, pero han estado, según eso, juiciosos ahí escuchando. Manuel está escribiendo, a ver si nos comenta algo. Ahí mientras termina el proceso. Manuel está preguntando sobre los parámetros que nombraste al inicio. Espérame que está terminando de escribir acá. Sí, ¿son específicos para esta distribución de Linux? Pregunta él. Que si estos parámetros Son son específicos. específicos, no, esos parámetros hay que cambiarlos en todas las distribuciones de Linux y más o menos son los mismos para todos los Linux. Sin embargo, Oracle en su página de documentación, en la general de Oracle, normalmente uno encuentra físicamente los parámetros para cada una de las distribuciones. Es los de los files, los archivos físicos, que es el del tamaño y de memoria y demás, esos son genéricos para todos. He visto que cambian un poco para IX y para Solarix. Entonces, ese digamos que es el concepto. Ese es el concepto. Bueno, Listo, que gracias de parte de Manuel. listo. Igual ahorita les paso el documento Word, el correo, para esperar que ustedes suban con el video los parámetros que se cambiaron. Listo, perfecto. Listo, aquí ya va en el 60%. Finalizada la instalación, vamos a entrar por Oracle igual y vamos a ejecutar el DBCA. Y después de ejecutar el DBCA, vamos a ejecutar el NetCA. Con el DBCA, vamos a crear una base de datos. Y este es un proceso estándar, o sea, ¿qué ventaja tiene el que no hubiéramos creado una base de datos pegada a la instalación? Es que, pues, una cosa es hacer la instalación y pegarle una base de datos ahí, y otra es hacer una instalación y después generar una base de datos, porque ustedes van a tener que generar múltiples bases de datos y ven el otro proceso, que es la creación de la base de datos con el DBCA. Y el netCA es el comando que nos permite configurar el listener, el escuchador de Oracle, que es el otro comando que ejecutaremos. Ya digamos que lo que hemos hablado es en las siguientes charlas, miramos es en la configuración del RMAN. Pues digamos que hablamos de cuáles serían las otras clasecitas, 2 o 3 antes de
que los abandone un mesecito largo. Y ese mesecito damos lo de Ah, lo de simulador. SQL. Eso sí lo das tú, Rafa. Eso lo edito yo, no problema por eso. Pues lo básico, lo poquito que conozco. Ah, pero poquito. Listo, miren, aquí está lo que yo les decía. Físicamente, él nos dice, oiga, ¿sabe qué? Tiene que ejecutarme estos dos scripts con usuario root. Y es con usuario root, así tengan un usuario con privilegios de root, es con usuario root. Entonces yo aquí tengo mi consola abierta. Eh, este que está aquí está con usuario Oracle, esta que está aquí está con usuario root. Entonces voy a poner acá, está en Oracle app o inventory. Entonces, y me dice que corra el, verifiquémoslo acá, orains root.sh. Entonces vamos a correrlo, /. No sabe si saben que el estándar de colores, ¿no? Cuando es verde quiere decir que tiene permiso de ejecución. Cuando es azul es que es un folder y cuando está en blanco es un archivo regular, ¿no? El otro que nos toca ejecutar es el Oracle Product Home, el root.sh, y está en el, vamos a devolver uno, ls, Oracle, eh, Product, y esto estará en bin. Ah, no, no está en bin, en otras. root.sh, /. Listo, me pregunta que dónde. Mira, aquí ya lo que yo les decía, el propietario es Oracle, el Oracle Home donde va a quedar seteado, que si aquí va a setear las variables, y él hace todo el proceso de generar el OraTab. El OraTab es el iniciador automático de Oracle. Hay que hacer unas configuraciones por si se cae la máquina, pero es ese archivo. Listo, ya regresamos a nuestro instalador gráfico, le decimos que sí, que ya ejecutamos los dos comandos, aceptamos. Y con esto hemos instalado el motor. La instalación de Oracle Database ha sido correcta. Vamos a cerrar. Él regresa aquí a nuestra consola Oracle. Y ya tenemos el motor instalado. Ya podemos decirle ps-fe. ¿Dónde está este? Aquí. Grep Oracle. Y ya hay procesos Oracle corriendo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay procesos Oracle, pero todavía no tenemos base de datos. Vamos ahora a crear una base de datos. Con el usuario Oracle nos vamos a ir al Oracle Home. Ahora sí es bin. Y vamos aquí en el bin, en el Oracle Home bin, encontramos todos los comandos de Oracle. Algunos de estos pues los veremos en las charlitas que vamos a tener. Otros otros no. Pero de aquí vamos a ejecutar en este momento un /dbca. El comando dbca me trae el entorno gráfico para crear una base de datos. Si ven, ya aquí me abrió mi consolita gráfica. Pues por eso es que me gusta este MOBA. Él me trae aquí el entorno gráfico y ahora vamos a crear una base de datos. En la anterior lo que hicimos fue crear físicamente el motor. Solamente instalamos el Oracle y ahora estamos vamos a crear físicamente una base de datos. Siempre que les digan que van a crear una base de datos, la tarea, la manera de hacerlo es por dbca. ¿Hay manera de hacerlo por script? Sí, pero que si es una galleta, también. Entonces, lo recomendado es usar el wizard, que es bastante sencillo. Ponle un segundito que arranque. ¿Y se actualizó la pantalla? ¿Ustedes están viendo? Sí, yo estoy viendo, ahí dice algo de crear base de datos. Listo. Entonces, esta es la consola este es el wizard para crear base de datos. ¿Qué opciones tiene? Crear la base de datos, configurar opciones de una base de datos, así yo quiero cambiarle alguna opción,
a una base de datos. Si quiero borrar una base de datos de manera adecuada, lo puedo hacer por acá. Gestionar plantillas, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si tuvieran que instalar 50 veces la misma base de datos muy pequeña ahora, lo que hago es generar una plantilla y después con la plantilla la regenero. Y pues esta última de gestionar bases de datos de conexión es cuando ustedes están trabajando nodos de clúster. Por el momento vamos a crear base de datos. Siguiente. Listo. ¿Qué nos pregunta? Nombre de la base de datos. Entonces, diálogo. ¿Cómo la voy a manejar? ASM, que esa es una de las charlas que vamos a dar, de manejo autogestionado, y sistema de archivos. Por el momento lo vamos a dejar en sistema de archivos. Después me pregunta dónde voy a colocar mis data files o mis archivos de base. O sea, él tiene unos archivos propios base únicos. Aquí los va a colocar en este caso acá. Si yo quisiera cambiarlos de lugar, le voy a examinar y le ubico la ruta donde los quiero. Dejémoslos en el base. El Flash Recovery, esto es un archivo, un área que él coloca para que cuando haya un DOM de la máquina, lo que esté en memoria cae ese archivo y no se pierda. Lo siguiente que nos muestra es el juego de caracteres. Entonces, este es el estándar europeo, pero pues si tienen alguna base de datos que esté en vietnamita, aquí la pueden cambiar. Vamos a dejarla en el estándar. Lo siguiente que nos pregunta es cuál es la clave que le vamos a colocar a nuestra base de datos por default para los usuarios sys y system. Entonces voy a colocar la clave. Bueno, como ven, si no está igual, él no lo comprueba. Este parámetro es nuevo en este release 12. No lo conozco, no les voy a confundir. Entonces simplemente no lo voy a chequear. Vamos a darle modo avanzado. Una pregunta, Jorge. Dime. En sí, yo cuando monto el motor de base de datos y creo mi base de datos por defecto, él no es case sensitive. En Oracle podemos tener esa funcionalidad. En Oracle podemos tener esa funcionalidad de que sea case sensitive, o sea que la clave sea la clave. No, el reconocimiento de data internamente. Es decirle, yo la puedo escribir la palabra en un campo que se llame nombre y dentro del nombre creé el Miguel en minúscula, pero yo lo puedo, cuando haga un select filtrado por ese campo, yo puedo decirle que Miguel sea mayúsculo en minúscula y él reconoce la información igual. Yo he hecho eso con una función, pero lo hago es para que cuando inserte en la base de datos siempre me quede el dato en mayúscula. Y después la búsqueda la hago así, la hago en una función, pero la he hecho por desarrollo, no la he hecho por base de datos. No sé exactamente, no lo tengo en mi cabeza, Rafa. Tendría que mirar la documentación. Tendría que mirarla. Bueno, vamos a decirle modo avanzado, con eso miramos todas las opciones. Listo, entonces aquí está. Lo primero que nos pregunta es si la base de datos es una base de datos transaccional, es una bodega de datos, o sea, almacén de datos es una bodega de datos, o si voy a usar algún tipo de configuración personalizada, la voy a dejar de uso general, que es una base de datos transaccional, es lo que más se utiliza. Después me pregunta nuevamente cuál es el nombre de la base de datos. Aquí lo estoy dejando como diálogo. Bueno, aquí está la explicación de esto. No lo voy a colocar. Les investigo bien y se los explico después porque no quiero confundirlos. Creo saber qué es, pero no quiero confundirlos. Lo siguiente que nos pregunta es opciones generales. Si voy a configurar, si yo ya tuviese un Enterprise Manager, con Oracle siempre viene un Enterprise Manager. El Enterprise Manager es la consola de administración por default.
Ya existe inclusive en la versión 12 ya viene la Enterprise Manager Cloud Control, donde si yo tengo 10 datos Oracle, las gestiono y las controlo a todas centralizadas. Aquí como esta es la primera instalación, vamos a dejarle que solamente configure el puerto y configure el Enterprise Manager. No tengo uno, en una charla podemos configurar un Enterprise Manager también. Ahora me está preguntando las credenciales para el usuario SIS y el usuario System. Son los dos usuarios de administración. Voy a colocar la misma por practicidad. Deberían ser diferentes. Siguiente. Crear listener. No lo voy a crear acá. Voy a darle solamente siguiente y ahorita entramos por el NetCA y creamos el listener. Bueno. Siguiente. Ubicación del almacenamiento, entonces aquí está, tenemos dos, sistema de archivos, es para manejo por File System, y ASM es para que el disco sea autogestionado por Oracle. En este caso vamos a hacerlo por sistema de archivos, y como quedamos en la anterior charla, vamos a hacer una charla en que hacemos la migración de sistema de archivos a ASM. Tipo de almacenamiento, sistema de archivos en este instante. El área de recuperación, el Flash Recovery, es el archivo de recuperación de la memoria. Le vamos a dejar 4 megas en este caso. Esta es otra de las actividades que vamos a hacer en las charlas, que es pasar a modo archive la base de datos. ¿Qué pasa? Y cuando hagamos RMAN vamos a pasar la base de datos a modo archive. Una base de datos cuando se instala por defecto sin modo archive, él lo que hace es que sus archivos de redo los sobreescribe. Más adelante vamos a crear los archivos de redo de esta base de datos que estamos creando. Él tiene un grupo de archivos de redo log que es cuando hay una transacción de memoria se escriben estos archivos redo log. Pero ¿eso qué pasa? Cuando yo tengo una caída yo no puedo recuperar sino lo que haya hecho con mi disco. Lo que está en memoria en transacción se pierde. Uno pasa esto desde la base de datos a modo archive. ¿Qué es la base de datos en modo archive? El simple y sencillamente cada transacción, cada vez que se llena un archivo de estos de redo en memoria, lo copia a un archivo archive y lo va guardando. Y se tiene una rotación. ¿Cuánto roto yo ese archivo archive? Cada vez que yo haga un full backup de mi base de datos, yo tengo un punto de control y empiezo a sumar archivos archive. Originalmente uno instala una base de datos estándar sin archive y después activa el archive porque requiere haber configurado el RMAN previamente. Entonces, físicamente lo deja uno sin modo archive, posteriormente lo pasa. Y los archive es bueno colocarlos si lo van a colocar en un file system, que ustedes monitoreen ese file system, porque una base de datos Oracle que sea muy transaccional y los archivos archive estén escribiendo constantemente y llenen el file system, no tumban la base de datos, pero la bloquean, o sea, no hay más transacciones. Físicamente se queda parada la base de datos, hasta que ustedes entren y desocupen la base de datos archive. Entonces, dentro de la charla de RMAN, vamos a hacer la configuración de archive. Vamos a darle siguiente. Listo. Este de acá es para que si ustedes están haciendo están preparados para la certificación, deben chequearlo, porque lo que hace con activando este esquema de Human Resource, es instalar la base de datos Human Resource, que es con la que los libros de Oracle hacen todos los ejemplos de los queries. Es este esquema ejemplo. Acá. Si ustedes tuvieran unos scripts adicionales para su configuración de base de datos, pues aquí se los buscan, se los dan y él los crea. Este no me acuerdo para qué es, este es nuevo también en esta versión 12C. También se los cuento posteriori. Listo. Parámetros de inicialización. Entonces aquí lo que me está diciendo es cuánta memoria le vamos a asignar a nuestra base de datos. ¿Cuánta memoria? Entonces en este caso lo podemos hacer, él detecta que la máquina virtual tiene casi 4 gigas y él dice, oiga, ¿sabe que para esta base de datos específicamente le voy a asignar giga y medio? Yo podría colocarle parámetros manualmente,
sin embargo lo vamos a dejar que lo haga automático. Para hacerlo manual, yo le quito este check y distribuyo la memoria como yo la quiero acá. La SGA es la memoria donde se ejecutan todos los procesos que suben. Y la PGA es otro segmento de memoria que él utiliza para ejecución más de programas. Entonces, simple y sencillamente le dejamos que haga el uso automático de las dos. Podría parametrizarlos manualmente. Siguiente es el tamaño. Estos son los procesos, o sea, cuántos hilos va a recibir Oracle en simultáneo. Eso ya cuando ustedes empiecen a conocer sus bases de datos deciden cómo los configuran. 300 es un buen parámetro. En bases de datos, mi base de datos hoy por hoy productiva tiene 1500, por ejemplo. Juego de caracteres, era lo que les decía. Aquí está la configuración estándar de cuáles son los caracteres. Si ustedes quisieran China convencional, aquí lo pueden cambiar. Y el modo de conexión, servidor dedicado. Ese es el más estándar de los que se quieren. Si ustedes estuvieran utilizando un motor de base de datos y tuvieran también, no sé, fuera un Windows y tuvieran SQL Server adicionalmente ahí montado, le deberían dar modo compartido para que él no se pelee con las distribuciones de memoria. Listo. Aquí que nos está mostrando, dice, oiga, va a crear la base de datos, puedo guardar la plantilla y le doy un nombre a mi plantilla. Y puedo generar el archivo, el script con el que yo puedo replicar estas bases de datos. Estos son los 3 checks finales que tenemos. Siguiente, él está comprobando que sí puede hacer la instalación. Como ya comprobó, me muestra el resumen de lo que acabamos de hacer para que yo no, si me quiero arrepentir de algo, me lo pueda hacer y me devuelva. Y por último le damos terminar. Aquí ya él empezó a crear nuestro motor de base de datos denominado Diálogo. Ahorita vamos a hacer conexión a ese motor Diálogo. Hola, compañeros. Buenas noches. Giovanni, ¿cómo estás? Bien, gracias. Voy a preguntar cuáles son las mayores incidencias o qué pasa con Oracle en producción, qué es lo que más de pronto que se caiga, que presenta en producción, qué es lo que más sucede. Digamos que las principales incidencias que yo he tenido en producción son el llenado de espacio donde se están almacenando los archive logs por fallos en el RMAN, o sea que el modelo de backup no recogió los archives y al no recoger los archives me llenó el file system y me bloqueó la base de datos. Otro problema que tenía, y tal vez en la anterior charla yo se los comentaba, y es Oracle anteriormente en las versiones 7, 8 y hasta la 9, las estadísticas sobre las tablas las corría uno, o sea, uno hacía el statistics sobre la tabla, el alter table statistic y el nombre de la tabla para correr la estadística y que se actualizara. Ya en las versiones 11 y 12 lo hace automáticamente, pero cuando los procesos no son tan cíclicos, ¿a qué me refiero? Si tienes un proceso en el cual yo tengo un proceso que mensualmente una tabla la usa una vez por mes, entonces la estadística no está actualizada para ese proceso y me reventaba procesos por timeout. ¿Qué se hace? Pues identificarlos y correrlos a mano. Yo con lo que más problema he tenido, digamos en producción, es con el RMAN, con el manejo que se hace de los backups. Por eso digamos que yo les dije, hacemos una charla de 1:30 solo de RMAN, porque es que eso tiene tanto de ancho como de largo y ese es un problemita. Otro problema que se puede presentar con Oracle, y eso ya es más el tuning que le hagan al Oracle, es Oracle se instala y usted le pone unos parámetros de memoria, lo que ustedes consideran que es lo que necesita la base de datos. Pero a posterior, ustedes pueden encontrarse que la base de datos empieza a tener problemas de rendimiento. Hay dos maneras de solucionarlo.
la inteligente y la fuerza bruta. La fuerza bruta es que ustedes llegan, le suben memoria, o sea, modifican los parámetros de la SGA y de la PGA. Entonces lo que está haciendo es, le sube más procesos y le suben el número de procesos a la base de datos. Al subirlo, lo que hacen es, suben a la base de datos, suben todo el proceso, pues para que él empiece a correr más. La otra es empezar a revisar y hacer un monitoreo con un TKProc, que es capturar como los procesos que están entrando a Oracle y hacer el diagnóstico de lo que está pasando. En esencia, Oracle es una base de datos muy estable. Yo he montado Oracle que llevan 5 o 6 años y el mantenimiento que les hacen es mínimo. Pues más de ponerles espacio y demás, ellas no molestan en ambientes productivos. En esencia, digamos que Oracle me parece una base de datos muy estable con este tema, demasiado estable. Es un tema además de que la empiecen a maciarle de trabajarla. Ya digamos que la otra parte es, Oracle es chinchoso si los queries no están bien hechos. Entonces tienes un proceso que hoy por hoy se demora 4 horas. Te revisas el query físicamente y dices, este query tiene una mejora haciendo un left join, un inner join, y cambias el modelo de cómo se ejecuta el query, y llegas y dices, sí, ya corre más. Entonces pasas un proceso de 2 horas a 8 minutos. Y puede ser así. Cuando Oracle está instalado en File System, tienes que tener no cuidado, pues sí estar monitoreando el espacio físico de los data files y los table space, para que no se te vayan a llenar. En esto también hay un par de disclaimer, y es que hay un par de disclaimer, y es que si tú dejas que el file system se te llene, puedes tener algunos problemas. Entonces tienes que estarlos moviendo y demás. Hace un tiempo en la versión 9 de Oracle existía lo que se llamaba los Big Data Files, que fueron diseñados para tener archivos, para crecer infinitamente archivos. Yo recomiendo no usar los Big Data Files. Es mejor tener un Table Space y tener múltiples data files más pequeños que los puedas distribuir en diferentes file systems. ¿Por qué? Pues porque físicamente es más fácil controlar un archivo de 4 o 5 gigas que un archivo más grande. Aprovechemos el 12% que falta y explícanos un poquitico más de la SGA y la PGA. La SGA y la PGA. Listo. Oracle tiene dos conceptos de memoria. Lo que él hace es subir a memoria a través de la SGA los procesos. Entonces, la SGA está montada como un modelo de hilos. Para los que programen es muy fácil entenderlo. Físicamente lo que él hace es coger el proceso y subirlo a la memoria. La SGA lo que hace es fragmentar el proceso en memoria y empieza a marcar los queries que son más usados para empezar a cacharlos, a mantenerlos siempre ahí y que corran rápido. Entonces, entre más memoria tú le puedas asignar a la SGA, pues él va a correr mejor. ¿Qué hace la SGA en un motor de base de datos? Eso es un concepto, porque es que a veces llegan y dicen, no, le voy a colocar, tienen una máquina de 4 GB de RAM, y le ponen físicamente a la máquina de 4 GB de RAM, le ponen 8 de SGA. Él físicamente coge esa memoria y la separa para la utilización de la base de datos. No me ocurrió haber traído la gráfica para poderlo explicarlo mejor. Es que eso es una gráfica de... Espera si la encontramos por Google. Mientras encuentras la gráfica, aquí me preguntan, o aquí te preguntan más bien, que cuál sería la forma correcta de dimensionar o de saber cuál es el tamaño de la memoria que se debe asignar. Uno no debe dejar, la máquina debe quedar como mínimo con el 20% para su uso y el resto puedes destinarlo a
el resto lo puedes destinar al uso de Oracle. Ve, aquí está. Esta era la gráfica que yo les quería mostrar. Aquí está un proceso. Entonces, la SGA es donde se ejecutan todos los procesos. Entonces, un proceso entra... ¿Se acuerdan que les colocamos un 300 allá que eran los servers? Esos 300 que eran los procesos que entraban es uno de estos server process. Entonces, el programa entra por la PGA, llama a un process y el process lo sube. Entonces, ¿el process qué hace? Físicamente, si es un proceso que viene por Java, él tiene un espacio especial que se llama la Java Pool Size. Si no, entra a la char pool, que es como la memoria compartida. Tiene uno especial para si ustedes están manejando audio, que es el streaming pool. Cuando el proceso entra, el estándar es que entre en la char pool porque nosotros no estamos manejando algo de sonido, o si tienen programación por Java, entra por el Java Pool Size. Entonces, char pool size. De ahí viene al buffer caché. Entonces ahí es donde les decía que él cacheaba físicamente el query. Entonces aquí, al buffer caché, él lo que hace es hacer el movimiento físicamente del query que van a hacer. Y aquí viene el juego. Los archivos de Rido. Entonces físicamente él lo que hace es lo que está procesando en memoria lo va escribiendo en los archivos. A medida que los va llenando, él los va pasando a los archivos. Busquemos aquí a una más específica. Aquí está. Mire, la char pool size, esta está más bonita. Esta es la SGA, es la misma que teníamos allá. A medida que él viene a la char pool size, viene a la librería de caché, o sea, el buffer, el buffer que es el que me recibe el query, se lo entrega a la char pool size. Él viene a su librería, lo cacha, viene a su diccionario, o sea, para saber por dónde está, y tiene el espacio global. Cuando él empieza a trabajar su proceso acá, va escribiéndolo físicamente en los archivos de readlog buffer, y él los baja. ¿A dónde? A los read files, los cuales se me convierten en los archives. Aquí están los archives. Entonces, físicamente, ahorita que subamos la base de datos vamos a ver estos procesos acá. Los PMON son los de la base de datos, los SMON son los monitoreos de que estén físicamente corriendo la base de datos. Esta gráfica es la foto de lo que pasa en la memoria. Mire, los process, sube a los server process, la entrega a la SGA, él a través del buffer caché organiza lo que va a ejecutar y se lo entrega a la char pool size. Si fuera de Java o si fuera de Large, lo entrega a los demás, y los procesos de monitoreo de Oracle los manejan hacia abajo y hacia arriba. Listo, aquí ya me dice que él ya terminó la creación de su base de datos. Vamos a darle cerrar para terminarlo. Me muestra este resumen, ¿no? Y ahí me dice dónde me dejó el script con el que yo podría regenerar esta base de datos. Le doy cerrar. Si yo me quisiera conectar en este momento, aún no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo un listener. Entonces voy a hacer el mismo juego que hicimos ahorita, ps-f. Listo. Entonces aquí están ya empezamos a ver, si vieron que la primera vez no estaban todos los procesos porque no teníamos base de datos. Entonces ya aquí me aparecen, miren, lo que veíamos allá. Si ven que aquí en la gráfica me aparece un archivo smon. Miremoslo acá. Busquemos por acá el smon. Mire, este proceso, ya él me levantó un proceso que es el smon de lo que yo estoy montando. Aquí me monta un pimon. Este quiere decir que yo ya tengo un process monitor sobre una base de datos denominada diálogo. ¿Listo? Aquí están los de diagnóstico, están todos los procesos. Al principio no teníamos esto. Miren, cuando hicimos por primera vez el comando, él no me mostraba sino los procesos del sistema básicos. Ya ahora que montamos la base de datos, ya puedo ver todos los procesos corriendo. ¿Listo? Pero no tenemos a un listener.
Entonces vamos a generar un listener. ¿Con qué lo generamos? En la misma carpeta donde estamos, donde tenemos los instaladores, le vamos a hacer un punto slash netca. Y vamos a esperar un momentico porque él nos va a levantar un entorno gráfico igual, un wizard para la creación del netca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar un listener. Entonces, le damos siguiente. Vamos a agregar un listener. Me pregunta cómo se llama. El default es dejarlo listener. En algunas empresas cambian este nombre. Le ponen escuchador o alguna cosa así. Él, por default, cuando ustedes sin configurar nada y quieren que se los levante automáticamente, lo utiliza por default con listener. Lo siguiente que nos pregunta es ¿qué tipo de conexión? TCP/IP es la más estándar, sin embargo existen protocolos como el IPC y otros, nunca los he usado, siempre lo he usado por TCP/IP. Lo siguiente que nos pregunta es el puerto. El puerto por default estándar es el 1521, pueden cambiarlo. Tienen un problema, si lo cambian no lo pueden subir de manera automática. ¿Ya? ¿Desea configurar otro listener? No. Si ustedes ven ya él por debajo del wizard está generando el archivo de configuración. Ya lo hizo. Siguiente. Y terminar. Ya con esto, ¿qué tenemos nosotros? Ya tenemos configurado Oracle y tenemos un escuchador para poderlos conectar a él. Yo no sé si en esta máquina yo tengo Plus o TOAT. Creo que tengo TOAT. Uy, no tengo TOAT. Qué vergüenza. ¿Dónde ve ahí? ¿Dónde ve ahí? No tengo TOAT aquí. Un segundito, que es que me están escribiendo la oficina. Ya hacemos una conexión desde una herramienta. Por lo menos en la oficina están buscándote ahorita y no después de las 2 de la mañana. No, están haciendo un cambio y están informando qué está pasando con el cambio. Un segundito. Por lo menos estamos viendo que hoy empieza el año nuevo en China. Ah, bueno, y hoy empieza el año del perro, ¿no? Ni idea. Sí, hoy empieza el año del perro. Año lunar del perro. ¿Qué, Rafa? Es el año lunar del perro. Ah, es el año del perro que tiene un lunar. Y ahora somos cares. Ahí por lo menos nos vamos enterando de otras cositas mientras tanto. Creo que el año anterior era el año de los políticos. Del mico. De la rata. Claro, Ah, por no, eso. de la rata, sí. De la rata. Listo. Bueno, no tengo que, oiga, no tengo con qué conectarme, qué vergüenza. Conéctate con Visual Studio directamente. No, eso ya está avanzado para mí, no, no. Espera un segundo, yo busco por acá, yo debo tener aquí, cancelar, ¿qué es esto? Oiga, y no tengo en esta máquina eso. Bueno, ya nos podríamos conectar. Voy a hacer una prueba, no sería lo más interesante. Pues yo voy a conectarme aquí directamente. Entonces, ¿qué debo hacer para poderme conectar? Dijimos que nuestra base de datos se llamaba diálogo. Y ahora yo voy a conectarme. SQL Plus. Y no lo encontró tan chévere. Ah, porque no tengo cliente instalado. Nah, me tocó bajar un instalador de esta cosa. El SQL Plus lo pueden bajar, es gratuito también. Es de las pocas herramientas gratuitas que tiene Oracle. SQL Developers. Esto. Es de las pocas que es gratuita. Entonces, bájenla. Porque Oracle cobra todo.
Developer Tools, y aquí en Developer Tools, SQL Developer. Aceptan y ahí bajan, son 400 megas. No sé si mi conexión me dé bajar tanto. Compañeros, una pregunta. ¿Cuál de la herramienta de Oracle te parece más interesante? ¿En cuanto a qué? No sé, funcionalidades, que te va a hacer muchas cosas. Comercialmente, Oracle Database, o sea, la base de datos de Oracle se mueve muy bien. O sea, si usted quiere conseguir trabajo y se certifica en Oracle, tiene trabajo asegurado, no con un mal salario. Digamos que por el lado comercial. Por el lado de desarrollo, pues yo no he usado el JDeveloper, que es el IDE de desarrollo de Java de Oracle. En ese caso, creo que NetBeans funciona mejor. Oracle, que regala, digámoslo entre comillas, regala su virtualizador, es el Oracle VM, el Oracle Virtual Manager, que es un KVM, similar a este que estoy usando yo acá, este es Proxmox, pero es de Oracle. Ese lo regalan ellos y puedes virtualizar en KVM. Tienen su Linux, el Oracle Linux de ellos, también es gratuito. Y como una herramienta para conexión, Oracle está esta que es SQL Developer. Que ahí puedes hacer queries, puedes conectarte, no es una mala, no es una mala opción, no es una mala opción. Depende de qué quieran hacer. Oracle tiene de todo, desde su herramienta de gestión de proyectos hasta PeopleSoft, que es todo el ERP de ellos, pero creo que comercialmente aprender Oracle Database da da buenos réditos y además yo he comido muchos años de esto, o sea que no voy a hablar mal de eso, del motor como tal. Listo. Bueno, entonces está rápido. Esperemos los 5 minuticos que baje esto y comprobamos la conexión, que quiero que vean la conexión ya a la base de datos que creamos. Y con eso creo que terminamos por hoy como la charla, ¿no? Ya hicimos la instalación del motor como tal. Además creamos una base de datos, vimos las diferencias de antes de la base de datos y después de la base de datos. Y creamos un listener, o sea que nos quedaría conectarnos a esa base de datos y ya con eso ustedes pueden empezar a trabajar y a jugar con ella. Creo que ya con eso tenemos Jorge, como cumplido el objetivo de hoy. Sí, dime. una pregunta, aquí Manuel pregunta, ¿qué nos puedes contar de los tracks de certificación? ¿Qué visión hay al respecto? ¿Hacia dónde se puede ir enfocado? ¿Cuál es el que Son, do- tomaste? ¿Cómo son? son, Etcétera. son dos certificaciones, que es la OCA y la OCP. La OCA se basa en dos exámenes, uno de conocimiento general de base de datos, o sea, esto que o sea, con hacer la instalación, configurar el listener y demás, tienen uno de los exámenes, y el otro es netamente SQL, o sea, hacer la creación de tablas, consultas de tablas, consultas con inner join, con left join. El difícil es el de los queries, el de la administración es muy sencillo, y después viene, con esos dos exámenes, tienes el OCA, es la certificación básica. Y después viene el OCP. Pero para el OCP, Oracle ya puso no sé si decirle un disclaimer, un tema, y es que tienes que haber tomado un curso Oracle, por lo menos en una institución. Y viene el OCP, el Oracle Certification Professional. El examen es un examen que te pone, son casos prácticos. Tenemos tal problema con Oracle, ¿cómo lo solucionaría? Entonces, dices una parte en cháchara y la explicación técnica y después los comandos que usarías para eso. El OCP es más complejo porque, bueno, todos los exámenes se rinden en inglés. No hay exámenes de Oracle para rendirse en español. Te permiten usar Translator de Google mientras el examen, pero se responde y se maneja 100% en inglés. Y son, digamos que los dos exámenes base. Un OCA, una persona con los cursos de Oracle sin experiencia fácilmente puede tener
2,5 millones. Un OCA con experiencia mínima, o sea, una persona certificada OCA con experiencia mínima debe estar con un salario aproximadamente de 3 millones y un OCP mínimo debe estar entre 4 millones y 5 en el mercado colombiano. Entonces es muy bueno. Otra cosa que tiene importante la certificación de Oracle es que Oracle es mundial. Tú consigues Oracle desde la India hasta la mitad de los Estados Unidos y la mitad, por ejemplo, toda la industria hotelera norteamericana se maneja basada en Oracle. El 80-90% de los bancos mundiales tienen Oracle. Listo, ya aquí bajo nuestro SQL Developer. Vamos a extraerlo. Y vamos a intentar hacer la conexión directa. Entonces, es muy bueno certificarse porque físicamente, pues, hay trabajo. Y Oracle no es la herramienta más barata del mercado. ¿A qué me refiero? Una empresa que se monta con Oracle, la licencia básica de Oracle, una Oracle estándar para correr con dos procesadores o sea, 4 sockets, dos procesadores de dos núcleos, está costando alrededor de $17,000. Que es un valor costoso para una empresa chica colombiana. O sea, si miramos una empresa como una pyme, gastarse $17,000 en un Oracle es demasiado dinero. Existen alternativas, los motores de base de datos, el mismo SQL Server es más económico, pero pues también es valedero. Entonces, pues físicamente creo que es bueno certificarse, es bueno hacer la tarea. Digamos que todas estas charlas que yo les voy a dar es parte de los pasos que estoy dando para hacer mi recertificación en 12. La mía está algo viejita. La mía está en 10. Entonces, pues bueno. La idea es hacer un par de charlas adicionales con esto. Una de comandos generales de administración, digamos que es más del tema de DBA puro. Y la de Reman y ASM, que es una completa. Y ya. Bueno. Entonces, esta herramienta lo que me va a permitir es conectarme desde mi máquina hacia ese Oracle, desde mi máquina Windows local al Oracle que tengo en mi servidor que acabamos de montar. Aceptar. Voy a crear una nueva conexión. Listo. Nombre de la conexión. Te va a conectarle diálogo prueba. Me pregunta qué usuario va a usar System. Me pregunta mi clave. Ahora me pregunta qué método voy a usar para conectarme. Entonces hay varios métodos para conectarse. El básico es hacer una conexión directa. Si yo tuviese instalado un cliente Oracle en mi máquina, puedo usar el TNS Names, que es el que me dice él acá. La otra opción es tener yo mi Oracle enlazado con un LDAP, llámese un directorio activo o llámese un directorio LDAP de Linux. También lo puedo hacer por acá. Y bueno, hay otras opciones. Sin embargo, por ejemplo, esta de PDB en la nube es cuando tú tienes un Amazon con Oracle o yo no sé si Azure ya esté dando Oracle como base de datos, pero bueno, ese es este. Vamos a decirle que vamos a usar una conexión básica. Me pregunta la IP a la que me debo conectar. El puerto 1521 y me pregunta el SID. O sea, ¿cómo se llama mi base de datos? Le voy a decir que diálogo. Siempre que utilicen esta herramienta les recomiendo testear antes, probar. Entonces él prueba la conexión y falla. ¿Sí ven? Tan chévere. Se demoró mucho. Ok. ¿Será que está abajo el snack? Él es NRCTL status. Tengo un problema con el listener en esta máquina. El
Push Network DNS Listener. No lo encuentro. Vamos a intentar corregirlo con el NetCA de una vez. El listener debe estar corriendo. ¿Qué pasó? No está configurado el servidor para que él lo encuentre. Sí, realizar prueba. Ok, cambiar conexión. System. Este error no es error. Ya les explico. ¿Qué pasa? Él por default trae una clave que no es válida. Y entonces por eso saca el error. No tiene que decirle aquí cambiar conexión y ahí sí lo hace. Listo. Ya que configuró la nomenclatura. Y vamos a terminar e intentemos subirlo. A ver si aquí ya, después de haber hecho eso, no nos deja pasar. DNS no listener. No sé, tengo un problema con el listener. Algo no nos queda bien con este listener. Voy a hacer una cosa, voy a reiniciar la máquina. Esto es root. Démosle un par de minutos que reinicie la máquina. Mientras tanto, si tienen más preguntas, aprovechemos. Y miramos si ya después de que reinicie sube el listener y podemos hacer la prueba final, que es que tengamos conexión desde afuera. Aló, Jorge. Sí, dime. Jorge, es que sigo con la duda de la memoria. Es que me pasó con un cliente que, pues digamos que yo hice una instalación y pues allá el tema era un poco austeros en temas de memoria. Entonces, pues inicialmente hice una instalación, un proyecto que estaba arrancando y pues iba bien, digamos, con poca memoria. No me acuerdo cuánto se le asignó lo que tú me explicabas ahí del SGA y el PGA. Pero pasado el tiempo, obviamente, ya comenzó a coger más cara la aplicación y comenzó a tener más flujo y entonces pues ya se fue quedando como corto. Digamos que en mi ignorancia siempre quedó, algún día hice lo que tú dijiste, ¿no? Entré allá y le subí mi memoria, pero pues digamos que fue sin mucha técnica. Pero ya pues aprovechando tu experiencia, digamos, ¿hay algún comando o alguna cosa que uno puede ir como monitoreando o sepa uno en qué estado de memoria está o cómo va eso? Lo que yo te decía, habría que empezar a usar el TKProc. Con el TKProc lo que determinas tú con el TKProc es cómo está siendo el consumo de memoria. Ahora, el otro tema que puedes empezar a usar es el Enterprise Manager. Entonces, instalas tu base de datos e instalas el Enterprise Manager y empiezas a mirar. Enterprise Manager es un monitoreador en línea de lo que está pasando en la base de datos. Entonces, él lo que te va a mostrar es una foto instantánea de cómo va la memoria. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y eso sí lo he hecho yo en un par de clientes. Es instalo mi Oracle, instalo mi Enterprise Manager y a las horas pico empiezo a tomar fotos de cómo está la memoria. Hago una pequeña modificación. Entonces, bajo la base de datos en la noche, entonces le subí, supongamos que tenemos 32 gigas y en la base de datos le hemos dado 4 gigas. En las instantáneas veo que él me está llegando al 90% de esos 4 gigas, digo, no, la base de datos no está funcionando bien ahí. Cojo en la noche, bajo y subo 2, 6 y vuelvo y hago el mismo monitoreo durante varios días hasta encontrar que esa SGA no me la ocupe más del 80% y que no se me vaya
a más del 80% del total de la memoria de la máquina. Eso es lo que yo haría para poderlo diagnosticar, pero es un tema de varios días. Ok, sí, no, como todo. Y estos dos paqueticos, hablando de licenciamiento, ¿esos son gratuitos o ambos tienen costo? El Enterprise Manager es gratuito y el TKProc es gratuito. Lo que pasa es que el TKProc te saca una serie de información que a veces es enredada verla. Entonces, pues por eso a veces uno es mejor instalar el Enterprise Manager. Él es gratuito para todas las bases de datos que tú quieras meterle. Es algo engorroso para configurar, pero es gratuito. Entonces, pues ahí puedes irte por ese lado. Ah, perfecto. No, súper. Oye, muchas gracias por la clase. Eso fue personalizada. La idea es esa. No, pues la verdad, sí, porque la otra fue como a mediodía, ¿cierto? Yo estaba pendiente, pero no logré ¿Cuál otra? conectarme. La primera, esta es repetición de De una que la llevo, pasada, ¿no? la pasada fue hoy hace 8 días, más o menos a la misma hora. Ah, entonces fue en la noche. Ah, no, entonces es que Sí, estaba es que poniendo estamos la cita. dictando unas charlas a mediodía que son sobre Azure a nivel de generalidades y de lo general a específico. Y estas que estamos como cuadrándolas ya con Jorge para los jueves en la noche. Chévere. Pues la verdad, como siempre, muchas gracias, Miguel. Tú ahí colaborando, no más Listo, que igual que mano. Roberto y Rafa y todos, muchas gracias. Estamos para la comunidad, hermana. Ahí No, estamos, pues hombre. muy bien. Dios se lo pague ya que uno no hace nada. Algún día, algún día. No, pero de verdad que pues muchas gracias. Listo, ¿no? Y aquí seguimos. Y Jorge, gracias a Jorge también que está compartiendo su conocimiento acá con todos nosotros. Sí, no, esto es clave. No, eso es muy buen conocimiento de todas maneras. Y vamos a hablar Y ya, pues, despuesito con Jorge para ya estipular cuáles son los siguientes jueves, las charlas que va a haber. Listo, te Súper. dejo, Jorge. Listo, sí. Bueno, ¿qué dice acá? La variable Oracle Home no la hemos configurado. Entonces, como no la he configurado, me tocó a mano. Entonces, exporté la variable Oracle Home, que debe ser un punto antes del bin donde están los comandos, ¿no? Y ejecuté el SQL Plus con el administrador y ahora me dice que estoy conectado, pero mi base de datos, como reinicié la máquina, está abajo. Hay que subirla. ¿Con qué comando la subo? Con Startup. Startup me levanta la base de datos, pero Oracle tiene varios puntos en los que sube. Entonces yo puedo subir Oracle Startup y me la sube hasta el final. Cuando yo necesito subir la base de datos, pero no montarla, puedo decirle Startup no mount. ¿El que me hace? Me conecta el motor con los parámetros de esa base de datos. ¿Para qué se usa eso? Cuando estoy haciendo una recuperación, por ejemplo. O puedo darle un startup no mount, startup mount, móntela, o sea, mónteme la base de datos, él me sube el motor, me sube mi base de datos, pero no me da servicio al cliente, esa es mount. Startup solo me la levanta hasta el final y no mount solamente me sube los parámetros. Aquí ya quedó mi base de datos montada y abierta, eso quiere decir que está consumible para todos. Exit. Ahora voy a intentar subir el famoso listener, que es el que nos está tomando el pelo. Y aquí ya lo subió. No hay nada que un reinicio no solucione. Y ahora esperamos que se conecte para poderles demostrar que ya funcionó lo que hicimos, y si no, no hemos hecho nada. Bueno, hoy sí instalamos. Solución de Sí, ingeniero, sí, sí. reinicio. No, pero ahí vamos, ahí vamos. No, no está cogiendo. Ya ese era un tema de firewall de alguno de estos, o del Linux o del Windows. Eso te iba a Porque decir, aquí, porque ya con el listener arriba, sí, yo creo que es de sí, Firewall. sí, eso es firewall, pero no sé cuál sea. Paguemos Creo el que hazle un telnet ahí al 1521 de esa máquina. Fijo no tiene telnet. No, no, Linux, No tengo Telnet. el propio Linux.
No tengo tener. No, eso es fijo, no. No, pero ahí en Linux, hazle un telnet al 1520, a esa máquina al 1521 a ver si tiene problema. No, ya no se usa, hermano. ¿Será que tengo un puti? Sí. Esa es la frase, puti. Tampoco tengo puti, sí, así es la vida. No, esa es la máquina de la casa, hermano. Se nota, desde que no tienes el developer, pues. Sí, no, grave. No, pero si ustedes quieren una herramienta para administrar todas, lo que pasa es que es demasiado costoso. Una licencia legal de todas vale un ojo a la cara. Pero ya le quitaron el sonidito a la ranita al cargar. A mí me parecía eso Tú lo puedes ofensivo. tú lo puedes apagar. El sonidito tú lo puedes apagar. Eso no. Eso le quitaba seriedad a esa herramienta diciendo, esta vaina que es esa ranita ahí sonando. 15 por el puerto 1521. Y hágale un telnet. No, está cerrado ese puerto. No Está existe. cerrado ese puerto y ahí sí mis conocimientos de Linux ahí con el IP tables, eso. En Sí. No, listo, Jorge. No, pero fresco. No, la verdad el tema ya... Sí, Ese- ya, ese- conexión ese- tema bruchada. O sea, Más bien lo que se puede eh, hacer es la próxima charla, arrancamos ya con estos otros con la temas. conexión, pues, no, y es más que toca arreglarla con la conexión porque Sí, yo creo que la próxima charla nos toca hacer los comandos, digamos, de administración básicos. Hacemos los comandos de administración básicos, creamos un data file, un table space y demás. Y entonces eso sí lo hacemos desde la herramienta físicamente. no, perfecto, perfecto. Sí, y ahorita de pronto fue lo que tú decías, haber creado de pronto la máquina virtual de una vez con toda la conexión y abriendo, pues no sé si es el puerto o qué hay que hacer ahí. No, solamente hay que arreglar el puerto este. No voy a cambiar la máquina, voy a dejar esta Listo, misma perfecto. máquina para que podamos continuar sobre el mismo sobre la misma charla. Bueno, perfecto, de una. Listo, Entonces, ahorita les mando el correo, al que me enviaron les envío el correo con los comandos previos. sí. O se los pasa a Rafa y Rafa ahí nos lo pasa, o ahí mejor dicho, por Listo. cualquier lado. el CSF para abrir el puerto, si quieres, lo colocas en ese archivo. Ok, perfecto, vale. Muchas gracias a ustedes. Listo, muchos éxitos, muchas gracias Jorge por la charla. Entonces ya quedaríamos para el próximo jueves. Le estaba comentando yo ahorita a Rafa que si nos puedes hacer llegar como un listadito de los siguientes 3 o 4 jueves, que es los que nos dices que tienes tiempo antes de tu operación. Y nos comentas serían las charlas para cada uno de los jueves. Con eso lo Listo. que nosotros hacemos es colocar de una vez todo un cronograma y que ya todos sepan qué días y vayan separando su agenda para este trabajo. Listo, perfecto, no hay problema. Ya les hago como el cronograma con con las actividades por cada charlita. Perfecto, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y no, estamos pendientes de aquí para el próximo jueves. No sé si alguien Listo. tenga algo más que decir. No, muchas gracias. Gracias por su tiempo y la organización. Listo. Muchas gracias a ustedes. Listo, nos Muy, vemos muy Rafa, instructivo. chao Giovanni, chao Manuel, Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos. hasta luego Jorge, Chao, gracias. muchas gracias.